Muy buen día a todos. Es un placer que nos acompañen en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. En esta ocasión, les compartiremos perspectivas sobre cómo y por qué las empresas cada vez más se apoyan en herramientas de colaboración y comunicación corporativa para ser más eficientes y dar una mejor respuesta al mercado. Les saluda Elizabeth Enríquez, con el gusto de apoyarles en esta sesión. En este día contaremos con la participación de Carlos González, director de consultoría para IDC Latinoamérica, y Gustavo Boyd, director de marketing para Latinoamérica en GoToWebinar LogMeIn. A fin de enriquecer más este encuentro, será un placer contar con sus preguntas, comentarios y experiencias, las cuales podrán hacernos llegar desde la sección de preguntas y respuestas del sistema durante toda la jornada. Nuestros oradores las responderán al final de las presentaciones. También deseo comentarles que en los próximos días les haremos llegar el audio replay de este webinar vía correo electrónico. Agradecemos ampliamente a GoToWebinar LogMeIn que nos acompañen como patrocinadores de este webinar para hacerlo realidad y compartir estas perspectivas con ustedes. Sin más preámbulo, les agradezco nuevamente su presencia y cedo la palabra a Carlos González. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu introducción. En realidad, para poder entender cómo la colaboración online, los eventos virtuales están cambiando la forma en que las empresas están realmente interactuando y haciendo negocios, es importante que comencemos un poco a ver cuáles son las nuevas expectativas de comunicación y colaboración. Con la evolución de la tecnología, las expectativas en términos de comunicación y colaboración están cambiando. Estos cambios están ocurriendo tanto en los consumidores o los clientes, en los clientes corporativos y también dentro de la misma empresa, tanto a nivel de los empleados como de los objetivos de la gerencia. Los clientes quieren una visión única de marca sin importar el canal de acceso bajo el contexto de lo que normalmente se denomina como el omnichannel. Los empleados quieren tener un poco más foco en los objetivos del grupo. La colaboración interna en la compañía se hace una prerrogativa importante y a medida que ingresan nuevas generaciones, tanto la cultura como los valores compartidos se convierten en un elemento tan importante como el éxito económico de la empresa. Por último, no pero ello menos importante, la gerencia también quiere hacer más con menos y lograr mayor productividad. El aplanamiento organizacional normalmente resulta en una distribución mayor de la responsabilidad, por lo tanto esta interacción se hace realmente importante. Entendiendo al empleado como básicamente un information worker, estas nuevas comunidades están también exigiendo nuevas vías de comunicación y de información. El contenido ya no solamente se limita a la entrega de información puntual, sino que cada vez más se están intercambiando grandes volúmenes de información, archivos, etcétera, videos. La frecuencia y la intensidad de las redes sociales y la importancia de videoconferencias y el uso de mensajes de texto complementan todo un ecosistema de información que cada vez es más rico y complejo, ¿no? Para poder entender todo este contexto dentro de un grupo de tecnologías y soluciones, en este contexto se han desarrollado una serie de tecnologías que se agrupan en soluciones de comunicación y colaboración unificados, o UCC, Unified Communications and Collaboration, que son las siglas en inglés. Con el enorme desarrollo de las tecnologías de redes y comunicaciones de los que hemos sido testigos y que no dejan de avanzar, la infraestructura de comunicación está hoy lista para fundamentar, para sostener una serie de soluciones de UCC, de Unified Communications and Collaboration, de muy alto valor agregado. Uso de mensajería, videoconferencia, llamadas a punto y PBX virtuales son hoy por hoy
actividades de comunicación tradicionales que se realizan con un nivel de calidad de servicio o QoS muy similar y sin ningún tipo de diferenciación con respecto a las telecomunicaciones tradicionales y totalmente usando el protocolo de Internet o IP. Hoy en día llamadas IP la calidad es comparable a cualquier calidad de telecomunicación punto a punto. Igualmente se han desarrollado una serie de herramientas de soporte, tales como el directorio unificado, que han permitido el surgimiento de soluciones muy efectivas de comunicaciones y conferencia vía web, que son de muy fácil uso y que además incrementan enormemente la productividad. Hoy en día las empresas pueden focalizarse exclusivamente en el contenido de la información que necesitan difundir y compartir sin necesidad de preocuparse de los elementos operativos asociados a el setear, el poner a punto la videoconferencia o la conferencia vía web. En este sentido, desde el punto de vista tecnológico, UCC ha alcanzado lo que se llama un punto de inflexión, realmente un punto transformacional sumamente importante y que está marcando lo que podemos empezar a pensar en un desarrollo acelerado de este tipo de soluciones. En primer lugar, el modelo de cloud que permite la traducción de gastos de capital o capital expenses en gastos operativos y que además permite una flexibilidad de costo y facilidad de acceso en cualquier lugar. Por otro lado, cada vez más estas soluciones tienen una mayor énfasis en la experiencia del cliente y en la simplicidad y facilidad de uso. Las nuevas generaciones de estas herramientas realmente son drásticamente diferentes de las versiones iniciales y realmente con una extraordinaria experiencia de cliente. Dentro de todo este movimiento ha habido dos motores claves para generar esta alta demanda de UCC. En primer lugar, la oficina móvil no está solamente confinada a una presencia física y los empleados remotos y distribuidos en varias localidades, inclusive a nivel global, han sido los elementos que han disparado la demanda de este tipo de servicios. Cada vez más se está viendo una integración estrecha de video con entornos de UC, con WebRTC está ganando mucha tracción como tecnología, y la integración cada vez mayor con los procesos de aplicaciones de negocio que crean casos de uso de alto valor. Interacciones en particular con todo lo que son las actividades de CRM, etcétera, realmente han potenciado el valor de este tipo de soluciones. Para pasando un poco a lo que sería el tema de la transformación digital y cómo UCC tiene su influencia en la ya y totalmente aceptable transformación digital de los procesos de negocio. Es bueno que entendamos, por ejemplo, para IDC, IDC considera que hay 5 dimensiones de la transformación digital. Por un lado, la transformación del modelo de liderazgo, por otro, la transformación en integración con el cliente, la transformación de la información a pasar a ser un activo de la empresa, la transformación del modelo operativo y por último, pero no por ello menos importante, la transformación del modelo de administración de recursos humanos. Desde el punto de vista de interacción con los clientes, el Customer Experience o CX es un elemento tecnológico fundamental para la transformación digital de las empresas. Una plataforma empresarial basada en UCC motoriza estos proyectos de transformación y es por ello un elemento sumamente importante en lo que sería la implementación de omniexperiencia en una empresa. Cada empresa, evidentemente cada empresa puede diferenciarse ya con todas las posibilidades que da UCC, se puede diferenciar ampliamente en la manera como se relaciona con sus clientes. Por otro lado, desde el punto de vista de la transformación de información como activo de la empresa, la conexión de UCC a los sistemas de CRM, Customer Relationship Management, permite mantener
un histórico de interacciones tales como reuniones, mensajes, etcétera. Igualmente se pueden definir elementos que imparen interacciones, como por ejemplo, programar automáticamente una videoconferencia o una conferencia web con el cliente desde el mismo CRM. Todo esto son actividades ya posibles hoy en día. Esta misma automatización permite búsqueda con el contenido de interacciones de información, es decir, ya las conversaciones se convierten en un elemento de búsqueda de información. Y también, por último, la incorporación de elementos de localización geográfica de empleados y clientes en una serie de soluciones de alto valor que pueden resultar en disrupciones en la industria son elementos que donde la UCC toca a los proyectos de transformación digital. Desde el punto de vista de transformación del modelo operativo, las soluciones de UCC también permiten la reducción radical de costos operativos mediante la automatización del aprovisionamiento y gestión, el incorporar nuevas personas a bordo, el incorporar traer personas rápidamente a una reunión tipo web, es algo que evidentemente redunda en una mayor productividad. Y también hay tendencias cada vez mayores en ofrecer opciones de autoservicio tanto internas como externas a clientes, que son aspectos importantes a considerar. Este autoservicio se ha desarrollado mucho en los últimos años con la introducción de lo que se llaman chatbots o bots de conversación que sustituyen a la presencia de una persona en actividades de aprovisionamiento de servicios de soporte, por ejemplo. Por último, no por ello menos importante, las soluciones UCC han sido también muy efectivas en habilitar y dar soporte a una nueva fuerza laboral. De hecho, ha sido uno de los motores del desarrollo de todo lo que es conferencia web, conferencia y videoconferencia, todo bajo el contexto de UCC. Esta nueva fuerza laboral es más flexible, incorpora trabajadores a tiempo parcial, contratistas externos, freelancing e inclusive la participación de otras empresas del ecosistema de la compañía, como por ejemplo proveedores, socios de negocio, etcétera. La UCC, la Unified Communications Collaboration, ha permitido crear una plataforma que soporta este ambiente mixto para provecho de las operaciones y el beneficio económico de la empresa. Uno de los aspectos más notorios con respecto a UCC es el involucramiento cada vez mayor de las áreas de negocio. Normalmente, en principio, y aunque todavía suele suceder, la UCC se considera como un aspecto básico de la infraestructura de telecomunicaciones y de tecnología, normalmente bajo la gerencia de telecomunicaciones cuando existe, o si no, bajo la gerencia de sistemas o bajo el CIO. La tendencia, a pesar de que esto es así, la tendencia, y estos son esos son resultados de Estados Unidos, pero hemos notado el mismo resultado en surveys similares en Latinoamérica, es que la tendencia es hacia una participación cada vez mayor de las líneas de negocio y la alta gerencia. Esto realmente lo que es un indicativo es de la importancia estratégica creciente de estas soluciones para los clientes, ¿no? Cloud también es otra de las tecnologías que ha influenciado mucho a una rápida adopción de UCC, aunque todavía existe una cantidad apreciable de empresas que utilizan desarrollos internos, licencias on-premise, como muestra el gráfico. Esto es un survey que realizamos en forma anual en IDC, unas 500, un poco más de 500 empresas acerca de sus intenciones de inversión. Lo que sí es cierto es que cerca de un 30% de las empresas ya están considerando la utilización de cloud con software as a service como la forma de proveer los servicios de UCC. Es nuestra opinión, la opinión de IDC, que los desembolsos en cloud para UCC van a continuar aumentando frente al uso de licencias on-premise y desarrollos propios, sobre todo de estos últimos, con una creciente funcionalidad de UCC, de las soluciones de UCC en cloud y la disponibilidad de posibilidades de ofertas de bajo costo y flexibles a la hora de proveer el servicio, y esto va realmente a redundar sobre una adopción cada vez mayor de UCC en el cloud.
Otra de las tendencias de tecnología cada vez con más influencia de UCC es la incorporación cada vez mayor de tecnología de video. La tendencia aquí es hacia el uso del streaming y utilización de video como un servicio o video platform as a service. Este crecimiento va a estar dado tanto desde el punto de vista de una mayor demanda de video por parte de los usuarios de CC, tanto como por la sustitución de los equipos tradicionales de video. Nosotros la tendencia que estamos viendo en CC hacia el uso de tablets y de smartphones como los endpoints o puntos finales de transmisión más utilizados, y es algo que estamos viviendo día a día, pero lo estamos viendo cada vez mayor y con mayor fuerza en las empresas. El desarrollo de estas tecnologías también está transformando los salones de reuniones tradicionales y lo está sustituyendo por salas de conferencias virtuales habilitadas por video. Aunque la solución necesita una aceptación cada vez mayor en colaboración y comunicaciones internas y con clientes, es importante que resaltemos también que más allá de digamos lo que sería esta funcionalidad básica, es importante que resaltemos la efectividad como herramienta de generación de demanda mediante el uso de webinars, como por ejemplo el que estamos en este momento, y otro tipo de conferencias web, más bien broadcasting o interacciones uno a uno con clientes específicos, en campañas de marketing, en particular en campañas de marketing business to business, no business to consumer. Hemos sido realizados por IDC en el 2016 con CMO, Chief Marketing Officer de empresas en Latinoamérica. Ocupa el quinto lugar en cuanto a retorno de la inversión. Realmente, ok, gracias. Con respecto al retorno de la inversión. Y es muy cercano al retorno de la inversión esperado con respecto a otras actividades mucho más tradicionales como eventos in person a grandes audiencias, inclusive relaciones públicas que son tradicionalmente consideradas como actividades de alto retorno en la inversión en marketing. Esto lo que indica es el cada vez mayor creciente interés en utilizar las webcasts y conferencias web como un mecanismo efectivo para la realización de campañas de marketing. Podemos ver aquí, por ejemplo, que cuando vemos webinars, webinar está junto con videos de casos de estudio como uno de los elementos más importantes en actividades de marketing B2B. Estos son datos de Estados Unidos, pero realmente son aplicables también a la región. Otras tendencias que vemos en UCC, en primer lugar, la disponibilidad de soluciones es cada vez mayor y es sumamente desarrollada. Cada año aparecen nuevas funcionalidades con un impacto importante en los procesos de negocio en básicamente todas las industrias. El definir las necesidades claramente y el analizar las propuestas de los proveedores para buscar alineación con los objetivos de negocio es hoy en día no solamente posible, sino altamente recomendable. Otro aspecto que se destaca también es la incorporación de lo que llamamos sistemas cognitivos de inteligencia artificial, que lo que hacen es que evitan el trabajo humano repetitivo y automatizan actividades de soporte y de asistencia que siempre están asociadas a diagnósticos y como tal se hacen muy fáciles de acometer utilizando sistemas cognitivos. Por último, la tendencia es hacia la integración de UCC, como mencionamos antes, con procesos y soluciones de negocio. Esto quizás, aunque es quizás menos notable, menos atractivo, menos llamativo desde el punto de vista tecnológico, es quizás donde vamos a encontrar el mayor valor de UCC al permitir una integración efectiva de comunidades que son cada vez mayores en cuanto a su participación en procesos de negocio, permite la habilitación de estas comunidades junto con las herramientas de administración y gestión efectivamente en una red empresarial efectiva y orientada hacia el negocio.
ya finalizando sobre nuestra opinión y un llamado a la acción de las empresas con respecto a UCC, quisiera, en primer lugar, es recomendable que se tome como punto de partida para el diseño de soluciones de UCC las necesidades de sus comunidades, sean estas clientes, asociados, empleados. Es decir, partir a partir de las necesidades de la comunidad y no a partir de la disponibilidad de herramientas y procesos. Una vez entendidas estas necesidades, es importante que se dedique un tiempo para un análisis completo de las opciones en el mercado. Hoy en día hay una alta disponibilidad con muy amplia funcionalidad y con funcionalidades de muy alto valor, y es importante tomar el tiempo para una evaluación efectiva que esté alineada con los requerimientos de las comunidades que está sirviendo la empresa. Igualmente hay que considerar el modelo de cloud para la implementación, dado que es flexible, es adaptable y de bajo costo y no implica la realización de inversiones. Hay que estar atento a las nuevas funcionalidades en estas soluciones que se derivan de las nuevas tecnologías porque pueden incorporar elementos importantes que ayuden a desarrollar una ventaja competitiva. Por último, sugerimos a las empresas considerar UCC como punto de partida para la mayoría de sus proyectos de transformación digital. Son pocas, muy pocas las tecnologías que tocan y las soluciones que tocan las 5 dimensiones de la transformación digital: el liderazgo, modelo operativo, omnicanal, la información como un activo la parte de gestión de recursos humanos. Y UCC es definitivamente una de estas tecnologías y soluciones. Además, estas soluciones son por naturaleza multi-line of business, es decir, incorporan a todos los departamentos de la empresa, por lo que promueven la colaboración interdepartamental, que es clave para el éxito de las iniciativas de transformación digital en las empresas. Con esto termino mi presentación, no si por ello darles gracias a todos y pasando la palabra a Gustavo. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Agradezco aquí también la oportunidad con IDC, además un webinar. Y la idea es hablar un poco de las perspectivas de la colaboración. Entonces, Carlos nos habló un poquito del futuro de la colaboración, de la tecnología. Mi idea es hablar un poquito más en la plática, cómo podemos implementar y algunas ideas para nosotros. Primeramente, vamos a hablar un poquito de qué está pasando. Entonces, qué está impulsionando la colaboración online y el crecimiento que estamos viviendo. Entonces, primeramente, el puesto de trabajo está altamente móvil. Entonces, cada vez más y más personas están trabajando desde su casa y también las empresas están más flexibles. Yo escuché una pesquisa que habló que más del 90% de las empresas de Fortune 500 ya tienen una política de trabajo remoto. Entonces, está creciendo mucho. También se habla el aumento en el número de reuniones y eventos. Cada vez más nosotros estamos con más y más reuniones en nuestra agenda todos los días y las personas están cada vez más ocupadas. Entonces la tecnología, claro, nos ayuda, nos está ayudando mucho, pero también nos permite hacer mucho más cosas al mismo tiempo. Entonces nosotros estamos cada vez personas más ocupadas y necesitamos de la tecnología, de la colaboración online para hacer más cosas al mismo tiempo. Y hay sí una presión, claro, para reducción de costos. La competición está cada vez más dura, la competición entre las empresas, y nosotros necesitamos cada vez más la reducción de los costos de operaciones de nuestras empresas. Y la colaboración sí ayuda en la reducción de costos. Y por último, como también el tránsito está cada vez peor. Entonces, empeora cada vez más y aquí no importa de qué ciudad eres de Latinoamérica, sabes que el tránsito está cada vez peor. Y sí, la colaboración online nos ayuda a poder hacer el trabajo remoto y sin salir de su casa.
y vamos a hablar un poquito entonces de tres perspectivas de la colaboración online. Primero, reuniones en línea, después un poquito de eventos virtuales y después un poco de educación a distancia. Son tres perspectivas un poco distintas, pero al mismo tiempo similares, pero que nos ayudan y nos apoyan todos los días con la colaboración online. Empezar con una frase que nos apoya aquí, que como para nosotros hacemos una reflexión en cómo la colaboración en línea está cambiando la forma como nos comunicamos, cómo interactuamos entre nosotros con el mundo. Les invito a ustedes a pensar, hasta mismo con familiares, su empresa, cómo hoy es distinto de 10 años atrás. Entonces, para tener una idea, ese tipo de evento que estamos haciendo aquí, como un webinar, no existía como hace pocos años. O mismo el smartphone. Entonces, el teléfono inteligente fue lanzado como hace 10 años. Entonces, todo es nuevo. Y cómo la colaboración está cambiando y creciendo en nuestras vidas. Asimismo, como el WhatsApp, cómo hoy estas tecnologías ya hacen parte de nuestro día y cómo podríamos vivir sin esas tecnologías. Entonces, es un cambio muy grande. Hablando un poquito de reuniones online, nosotros hicimos una encuesta en México que preguntó a los mexicanos cómo estaba el número de reuniones que habían hecho en los últimos meses y 46%, entonces casi 50% de todos dijo que ha crecido el número de reuniones. Entonces creo que para nosotros aquí, nuestra agenda hay cada vez más reuniones. Estamos muy ocupados. Y también otra pregunta que hicimos fue si las reuniones online han crecido. Y la respuesta fue más de 90% que sí. Entonces, que las reuniones online hoy, las reuniones online son entonces parte de nuestro día. Como 31% de todas las reuniones ya son virtuales. Y cada vez más crece más en nuestro día las reuniones online. Es un crecimiento que estamos percibiendo bastante grande. Otro punto importante es que la llamada telefónica, mismo con todas estas soluciones que tenemos, con soluciones en la nube, con compartimiento de pantalla, como estamos haciendo aquí, que nada más estamos mirando mi pantalla, y con todas esas tecnologías, mismo así hay mucha gente que continúa solamente trabajando con teléfono y correo electrónico. Entonces, esta pregunta fue, si envías, ¿cómo compartes, ¿no? Todo el contenido que tienes con tu cliente? Y nos contestaron que es por correo electrónico. Entonces, continuamos enviando un correo electrónico y después hacer una llamada para hablar sobre aquel contenido. Pero ¿por qué no hacer como estamos haciendo aquí, que compartir su pantalla al mismo tiempo que hablamos? Entonces, en una reunión online le permite hacer exactamente eso, que comparta su pantalla al mismo tiempo que está hablando y así tener una experiencia mucho más efectiva. Entonces, aquí yo traigo una comparación de tres experiencias que podríamos tener. Digamos que trabajamos con vendas, queremos hacer una demostración para un cliente. Yo podría entonces hacer una llamada de ese cliente y enviar, que es la primera opción, por teléfono, y enviar el contenido a esta presentación de PowerPoint por correo electrónico. Entonces el cliente podría mirar, pero la experiencia no es la misma. Con una experiencia virtual, de una reunión virtual, lo que podemos hacer mucho más opciones de interactuación. Podemos compartir la pantalla, como estamos haciendo aquí. Podemos poner el vídeo, entonces podríamos compartir el vídeo de las personas hasta 20, por ejemplo, hoy hay soluciones que permiten como más de 20, 25 personas con la cámara abierta en vivo para una reunión. Permite compartir el control de la pantalla también, del mouse. Entonces aquí la imagen se puede mirar como 4 personas en una reunión, compartiendo la pantalla y también compartiendo el mouse, trabajando todos juntos.
Y después la otra opción es la reunión personal, claro. Esa es la que tiene más contacto entre las personas y el relacionamiento en Latinoamérica entre las personas continúa siendo muy importante, pero cada vez menos. ¿Cuál es la diferencia principal que tiene en personal o virtual? Hoy con toda la tecnología que tenemos es más el tacto o sentir la otra persona, como el olor, pero ni siempre sería bueno, ¿no? Entonces, la virtual hoy cumple con el objetivo. Entonces, como hablamos, una reunión en línea hoy te permite hacer muchas cosas, como hablar por audio, por VoIP o por teléfono, compartir pantalla, hablar por smartphone, distintos dispositivos también, el control del mouse, de teclado, todo a distancia con herramientas de reuniones remotas. Y aquí compartir un estudio de casos de Red Balloon, que empezó, por ejemplo, a utilizar, hacía siempre las reuniones de ventas en persona. Entonces, una persona había que tomar un avión muchas veces o entonces manejar muchas horas para hablar con un cliente. Y después cambió entonces para reuniones de ventas online. Y su ciclo de ventas se ha reducido mucho. Antes tomaba como 4 o 6 semanas para cerrar una venta y ahora ha cerrado muchas ventas como en 24 horas. ¿Cómo empieza una reunión como estamos haciendo aquí, una demostración, compartiendo su pantalla, muchas veces mirando a la persona también, y logras hacer una demostración en vivo remota. Y así has cerrado muchos nuevos negocios con reuniones en línea de ventas. Hablar un poquito de eventos virtuales. ¿Qué son los eventos virtuales? Nada más lo que estamos haciendo aquí. Entonces, en este momento estamos utilizando el GoToWebinar, una herramienta para un webinar. Entonces, una presentación para mucha gente. Entonces, tenemos ahora, para tener una idea, más de 100 personas conectadas, nos escuchando en un mismo webinar, donde estamos compartiendo la pantalla y hablando con ustedes. Entonces, lo que permite el webinar permite a las empresas alcanzar el cliente correcto, también tener retroalimentación en tiempo real. Las personas aquí pueden enviar preguntas y después vamos a abrir a respuestas, pero si quieren ya pueden enviar preguntas, por ejemplo. También se puede generar nuevos negocios, prospectos, sin hablar del alojo de tiempo y dinero. Entonces, si fuéramos a hacer un evento de verdad, el costo sería mucho más grande. Y el mejor, se puede grabar. Entonces, todo lo que estamos hablando ahora está siendo grabado y se podría repetir, se podría hacer una sesión nuevamente, una nueva sesión para generar nuevos negocios también. Para tener una idea del crecimiento, la importancia de los webinars, solo 10% de las empresas hoy utilizan el webinar en Latinoamérica como estrategia de marketing. Entonces, yo sé que ustedes reciben bastante invitaciones para webinar, pero estamos hablando que eso representa solo 10% de las empresas. Imagínate que todas las empresas van a empezar a hacer eventos virtuales como estamos haciendo aquí. Entonces, este es solo el principio. En comparación con 2014, el número se duplicó de empresas que están utilizando. Entonces, en 3 años el número se duplicó y la expectativa es que en 2 años se va a duplicar más una vez el número de personas y empresas que están utilizando webinar para eventos virtuales. Entonces, la vida cada vez está se quedando más virtual. Y aquí un poco de que Carlos había hablado de las estrategias de marketing de contenido, marketing de empresa para empresa, B2B, es que el webinar se considera como la segunda forma más efectiva de comunicación. Entonces, es muy efectivo hoy sí hablar con un webinar como generación de contenido. Y como Carlos también habló de vídeo, a la grabación es un vídeo. Entonces, después tenemos sí como una grabación. Y aquí una comparación interesante.
los costos, entonces, un evento tradicional con un webinar. Mira la diferencia, cómo es importante. Si fuera a hacer un evento tradicional, todos los costos, como una sala, el equipo multimedia, un coffee break, todas las impresiones, o hasta mismo para algún evento se paga el estacionamiento. Entonces, si vamos a hacer un evento virtual, hay muchos costos. Si queremos hacer un evento, como estamos haciendo aquí, un evento virtual, solo necesitamos una herramienta de webinar y conferencistas, como estamos aquí. Entonces, los costos para hacer un evento virtual son mucho menores que un evento tradicional. Esto en sí, entonces, está ayudando mucho al crecimiento de los webinars. Entonces, el webinar tiene un costo bastante bajo y aquí hablamos del webinar on demand. ¿Qué es eso? Después que haz un par de webinars, puedes crear una sesión, por ejemplo, en tu sitio web con todos los webinars que ha hecho y las personas pueden asistir al webinar a cualquier hora. Y eso no tiene ningún costo operativo después. Entonces, contenido que está generando los webinars es una de las mejores formas de generar nuevo contenido y dejar eso disponible en tu sitio web para que las personas puedan escuchar a cualquier hora y generar nuevos negocios. Acá también un otro caso de estudio es de Inspired Marketing, que ellos empezaron a hacer sus eventos, ellos organizan muchos eventos y empezaron a hacer sus eventos virtuales. Entonces ya hicieron más de 300 webinars y con un ahorro mucho grande de dinero, entonces, de tiempo y dinero. Antes necesitaban, sí, organizar un evento, enviar las personas y los costos eran mucho altos para los eventos. Y otro resultado positivo, el tamaño de audiencia. Algo importante de los webinars es cómo se puede hablar con mucha gente de países distintos, por ejemplo. En este momento tenemos gente conectada de México, Colombia, Argentina, Chile y muchos otros países en Latinoamérica que están aquí participando de un evento virtual que quizás no podrían participar si ese evento fuera solamente en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, el webinar te ayuda a las empresas a tener una audiencia mucho más grande que comparte por países distintos. Y por último, hablar un poquito de la educación, capacitación a distancia y la importancia. Nuevas herramientas, tenemos muchas herramientas que son, claro, para universidades, para cursos, para hacer educación a distancia. Y lo que permiten, esas herramientas permiten tener catálogos de cursos parecido con los catálogos que hablamos de webinar, pero puede tener catálogos de cursos en línea, hacer pruebas y evaluaciones en vivo. Por ejemplo, podríamos empezar una prueba ahora, una evaluación de conocimiento, se puede cobrar con monetización, trabajo en grupos. Entonces acá traigo algunos ejemplos dentro del ciclo de aprendizaje que una herramienta de capacitación a distancia le puede ayudar. Las herramientas de colaboración y capacitación a distancia le permiten que antes de un entrenamiento configurar toda la clase para el éxito. Durante permite muchas formas de mirar si las personas están participando, están comprometidas. Entonces hay una forma de mirar que si la audiencia está mirando su pantalla o no. Por ejemplo, yo puedo mirar aquí que todos aquí están participando, están mirando la pantalla, pero si mucha gente podría estar conectada como si estuviera en una clase, pero al mismo tiempo estar contestando sus correos o en Facebook, pero con una herramienta buena de ensino remoto, se puede mirar quién está prestando atención o no. Y después, claro, mirar cómo los estudiantes están aprendiendo con las pruebas posteriores. Y todo siempre grabado para que después se pueda, con la grabación, pueda compartir más una vez. O por ejemplo, una persona no estuvo en la clase
Por eso es muy bueno esos entrenamientos que estén grabados, se pueden mirar después. Aquí un ejemplo de un medidor de atención. Acá tenía una clase para 3 personas. Arriba las 3 personas están mirando la pantalla. Y abajo una persona está, otra no está. Y el presentador, claro, está. Entonces, se puede saber quién está mirando, quién está efectivamente participando. Entonces, la tecnología ha avanzado tanto que hoy casi todo es posible. Y sí, para las clases es muy importante educación, saber si las personas están participando, si están comprometidas. Acá un ejemplo de colaboraciones en grupos, se puede compartir una sesión, dividir la audiencia en grupos y que hagan trabajos de colaboración en grupo, como si estuviera en una clase real. Después de la clase, acá un ejemplo de evaluación de conocimiento. Las personas podrían aquí sí hacer un quiz, una encuesta de conocimiento para mirar cómo está su participación y si ha adquirido todo el contenido necesario. Un otro ejemplo, acá de los catálogos, entonces después de la clase, con todos los grabados, podríamos disponibilizar o mismo webinars. Entonces, un catálogo sirve para webinars o para entrenamientos. Todas las grabaciones pueden estar disponibles para un grupo de personas que pueda asistir y compartir. Y por último, un certificado. Entonces, ha participado en entrenamiento y después para recibir entonces su certificado, que ahí está, que fue efectivo tu entrenamiento. Entonces, esos son algunos ejemplos de muchas cosas que se podría hacer con esas tecnologías. Y acá, por último, un otro caso de éxito con la red de hoteles Accor, que creo que todos aquí conocen, que ha hecho con GoToTraining más de 600 sesiones de capacitaciones en solo 12 meses y algunas con más de 200 personas asistentes, 200 asistentes por sesión. Entonces son muchas y muchas personas conectadas y con eso ellos han capacitado más gente de lo que nunca. Entonces no sería posible con un equipo pequeño que ellos tenían para capacitaciones que se queden viajando. Las redes de hoteles tienen hoteles en distintas ciudades e imagínate que las personas que trabajan con entrenamientos tenían que viajar de ciudad en ciudad entrenando. Y por entrenamientos en línea fue posible entrenar más gente que nunca. Entonces, como conclusión, algunas de las ventajas de la colaboración en línea son, claro, reducción de costos, apoyo y retención de clientes, mucho más productividad de los empleados también. Un mismo empleado puede seguir trabajando al mismo tiempo que habla con distintas personas o participa de eventos. Y la reducción de costos está mucho con viajes. No necesitas viajar tanto o hasta mismo manejar en la calle, en el tránsito para hablar con tus clientes. Y sí, pero claro, aún hay mucha gente desafíos que están con las herramientas de colaboración. Hay muchas herramientas nuevas, hay algunas herramientas antiguas que no funcionaban muy bien, que tenía que descargar. Entonces, es importante, como Carlos también habló, la nube, el cloud está apoyando mucho. Soluciones en cloud, muchas no necesitan descargar. Entonces, ahora para participar en ese webinar, no necesitas descargar la solución en tu equipo. Puede solamente conectar. Entonces, hay mucha busca. Las empresas están en el momento, principalmente en Latinoamérica, y aquí la encuesta en Latinoamérica preguntó por qué están buscando nuevas soluciones. Entonces, las empresas en México sí tienen soluciones de colaboración, pero muchas no utilizan todo su potencial e están buscando nuevas soluciones, nuevas opciones de conectar con las personas. Mucho de la experiencia del usuario, que fue el punto más importante, así como reducción de costos. Entonces, gracias. Eso es lo que tenía para hoy. Ahora vamos a abrir para pasar para Elizabeth, también para preguntas y respuestas. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Carlos, por sus presentaciones, por compartirnos su visión. Y bueno, les recordamos que las preguntas pueden ser ingresadas a través del mismo sistema en la sección precisamente de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido algunas por parte de nuestros asistentes y la primera dice, ¿es recomendable unirme a este tipo de reuniones con conexiones wireless? Va dirigida a ti, Carlos, por favor, y bueno, Gustavo, por supuesto, si quieres complementar posteriormente, adelante, es bienvenido. Gracias, Eli. Con respecto a esa pregunta, vamos a ir de un comentario general y luego vamos a la parte específica. El desarrollo tecnológico ha sido bastante amplio y ha sido bastante acelerado. Uno de los énfasis de este desarrollo tecnológico ha sido en mantener lo que se conoce en telecomunicaciones como QoS o calidad de servicio bajo condiciones de comunicaciones vía IP. En general, la respuesta es posible, sí, recomendable, diría también bajo ciertas circunstancias. La primera es que haya una buena conexión celular. Estoy suponiendo que la persona está preguntando sobre una conexión celular. Definitivamente sobre Wi-Fi no hay ningún problema. Pero en una conexión celular yo diría que tendría que ser 4G o LTE como mínimo. Ah, lo otro que es bien importante es el uso de speakers audífonos que sean supresores de ruido. Uno de los temas más importantes cuando es una comunicación vía móvil, el problema fundamental es el ruido ambiental y la calidad del sonido al hablar cuando se hace una conversación. Si es más bien pasivo, con tipo webinar y se realiza la comunicación por mensaje, quizás es más fácil. Eso sería en reglas generales, yo diría que la respuesta es sí, con tal de que haya una buena comunicación, que haya por lo menos una comunicación estable en términos de fuerza de señal en 4G y LTE. No sé si Gustavo quiere añadir algo, pero mi recomendación sería esa. No, pues Carlos comentó muy bien, la tecnología está avanzando bastante y cada vez necesita menos ancho de banda. Claro, la pregunta fue si recomiendas el Wi-Fi para las soluciones. Siempre Wi-Fi, estás más seguro en un ambiente Wi-Fi do que con una conexión 4G, 3G. Pero sí funciona, ese está como escuchando. Por ejemplo, si está aquí escuchando un webinar, podría estar manejando en la calle donde no tiene Wi-Fi, entonces estaría tranquilo, estaría bien, podría participar manejando. Claro que está como yo y Carlos hablando, no te recomiendo hacer sin Wi-Fi, pero sí, hoy en día con la tecnología que tenemos, sí puedes participar de todas las partes en la calle, caminando. Claro que hay que tener una conexión, pero está mucho mejor que en el pasado. La conexión ha mejorado y las herramientas necesitan menos ancho de banda. Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta va dirigida también a ti, Carlos. Es ¿cómo percibes la colaboración online en América Latina? También tienen la inquietud de si aún existe resistencia al cambio Claro. y en ese caso, ¿cómo convencer a los tomadores de decisiones para cambiar la forma tradicional? Ok, es una pregunta que tiene como 4 partes, pero si me falta alguno, por favor me lo recuerdas. Latinoamérica en herramientas de colaboración y comunicación de las que estamos mencionando aquí. IDC realiza un survey de intenciones de inversión para empresas en todos los países latinoamericanos, una cobertura bastante amplia de industrias, de segmentos de industria. El resultado es 60%, más o menos, 60% de las empresas tienen intereses de invertir en UCC para el año 2017. La última vez que se realizó esto fue en el 2016. Es decir, hay un 40% que no están invirtiendo, pero eso no indica que no vayan a invertir en el próximo ciclo fiscal. Es la mayoría más que la excepción los que están yendo en esta dirección.
hay que diferenciar entre el tamaño de industria quizás sea el elemento más importante. Pero lo voy a comentar sobre el tamaño de industria en la parte de los inhibidores de este tipo de herramientas en la región. El primero, hay un tema relacionado con la cultura. Nuestra cultura sigue prefiriendo muchas veces la presencia real física de la persona, es un aspecto que siempre hay que considerar, pero yo diría que está perdiendo importancia frente a las ventajas de poder hacer reuniones en forma virtual con personas que están distribuidas en una zona geográfica amplia. A otros inhibidores importantes son la realización del retorno en la inversión. Muchas veces se plantea un caso de negocio, pero no se hace un post-mortem de analizar al cabo de un año cuáles fueron los verdaderos ahorros realizados durante el periodo. Eso es un tema importante también a considerar. Por otro lado, el costo. El costo sí es un tema que sigue siendo importante, pero en la medida que hay disponibilidad de opciones en la nube, esta resistencia que es mayormente dada en la pyme, en la industria mediana y pequeña, está disminuyendo cada vez más. En las empresas grandes hay otro tipo de preocupaciones. La primera preocupación, que en donde las empresas pequeñas tienen una ventaja frente a las grandes, es en que las empresas grandes tienen que cargar con un legacy, de un legado de infraestructura que muchas veces lo que se convierte es un inhibidor para poder establecer nuevas soluciones que realmente propongan cambios radicales en los procesos que siempre son muy útiles para soluciones innovadoras, ¿no? Y el otro tema que es importante en las empresas grandes, en particular en ciertos sectores como banca, retail, etcétera, son preocupaciones con la seguridad de la información intercambiada. Todos estos son elementos que las herramientas están considerando, los proveedores de soluciones están considerando y que están tratando de atacar de una u otra manera. La mejor forma yendo un poco a la lámina que yo coloqué acerca de que esto cada vez más se estaba saliendo del ámbito del CIO o del el gerente de telecomunicaciones. Yo creo que la mejor forma de vender estos proyectos es, si es que la persona, como supongo, está viniendo del lado de IT, el lado de tecnología, es importantísimo, fundamental, enganchar a las líneas de negocio y luego proponer este proyecto como un proyecto que no es solamente un proyecto de infraestructura, sino es un proyecto de colaboración en función de los objetivos del negocio y proponerlo con mediciones esperadas de ROI, de retorno en la inversión, a la alta gerencia. Es importante también, si notamos que hay resistencia al nivel alto, de ir con un proyecto quizás en un departamento, en un grupo, y hacer una prueba finita y luego hacer una verdadera medición de retorno en inversión y tomar estos datos como datos duros para vender a la alta gerencia. Muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta va dirigida a Gustavo y dice, ¿cuál es el método más sencillo de medir el retorno a través de estas herramientas y cómo podemos mezclar otras plataformas con la colaboración online? Creo que es un poquito como Carlos nos comentaba, entonces es muy importante para la empresa tener claro los KPIs, entonces cuáles son los objetivos para medir el retorno sobre la inversión. Muchas veces no hacemos ese estudio, pero para este tipo de solución, el retorno de la inversión es bastante grande. Entonces el costo para una licencia, para reuniones en línea o entonces para eventos virtuales es bastante pequeño si comparado con el costo de viaje, por ejemplo. Entonces, digo, para reuniones online, por ejemplo, sería interesante buscar todos los costos que la empresa tiene con viaje y mirar cuál de esos viajes podría, no necesariamente necesitaría ser en persona, podríamos arrojar con reuniones en línea.
tomar esos costos y el costo de la herramienta y mirar el retorno sobre la inversión. Y claro, hay que entonces implementar adentro una política de viaje más restricta que necesita una aprobación antes de ser aprobada. Muchas gracias, Gustavo. Y la siguiente pregunta también va dirigida a ti. Dice, ¿qué modelo comercial de servicio bajo demanda ofrece la plataforma y bajo qué condiciones se ofrece? Ok, nuestra herramienta es en nube, entonces es como Software as a Service, SaaS, entonces se paga como una licencia anual. Y cada tipo de producto es un poco distinto, entonces para reuniones en línea se tiene una licencia por usuario para reuniones, pero para eventos, por ejemplo, muchas empresas tienen una o dos licencias, porque una licencia de un evento es como si fuera una sala. Entonces, el GoToWebinar es una sala de eventos. Una empresa podría tener apenas una sala que se no está utilizando al mismo tiempo, todos podrían utilizar y compartir. Entonces, el costo sale bastante bajo. Muchas gracias, Gustavo. La siguiente pregunta va dirigida a ti también, perdón, Gustavo, y dice, cuando se trata solamente de dos personas, ¿no sería más fácil hacer una llamada telefónica que una reunión online? Sí, claro, sí, más fácil es más fácil, pero la experiencia no es la misma, como compartir por ejemplo, si quieres hacer la venta de un software, hacer la venta de un producto, si haces una conferencia en línea, podría ser una demostración en vivo, si se prende tu cámara, podría mostrar el producto, la solución, o se comparte tu pantalla, podría mostrar el software o la solución en funcionamiento. En función, hasta mismo pasar el control del mouse para el cliente probar la solución como si estuviera en una reunión de verdad. Entonces, más fácil es siempre más fácil solo tomar el teléfono y llamadas, pero no es tan efectivo. Un poquito comentando sobre eso, no hay que olvidar que los webinars, las herramientas como la que que está mencionando Gustavo, la que estamos viendo acá, forman parte de algo que se llama Unified Collaboration and Communication. El hecho de que estas herramientas permiten más que la posibilidad de establecer una interacción, son un ambiente de comunicación que permite cambiar y pasar archivos, hacer comunicaciones de voz, comunicaciones de video. Yo creo que la palabra importante aquí, con respecto a esta pregunta, es el hecho que estamos hablando de unified, unificadas, comunicación, unificadas en un solo ambiente. Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta va también para ti, Gustavo. Dice, hoy ya tengo una herramienta para reuniones online. ¿Puedo utilizar la misma para eventos tipo webinar? Ok, es una pregunta bastante importante. Hoy, principalmente en Latinoamérica, tenemos el costumbre de hacer eventos, muchas veces hasta mismo con herramientas gratuitas. Pero en un evento, si hace un evento como este webinar, pero con una herramienta solamente para hablar con las personas, si tiene dos, tres personas, tiene algún control. Pero si está como, por ejemplo, nosotros, que había más de 100 personas, usted no tiene el control de quién ha participado. Uno de los objetivos más importantes de un webinar es la generación de leads, entonces generación de oportunidades para marketing y ventas, hacer ventas, entonces generar negocios. Entonces, usted necesita saber quién participó. Entonces, nosotros después de ese webinar tenemos un relatorio, por ejemplo, que dice cuántas personas han participado, quién participó, a qué horas empezó, qué horas salió, se hizo alguna pregunta. Entonces, hay muchos reportes que salen después que solamente tienen en herramientas de webinar. Entonces, muy importante para realización de eventos virtuales, la utilización de una herramienta hecha para webinars y no una adaptación de reuniones, porque se pierde el objetivo principal, que es tener data, entonces tener información de las personas, cuánto tiempo se quedó, si están interesados, el nivel de compromiso.
que solamente una herramienta propia y profesional de webinar le permite. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, vamos a dar paso a la última pregunta por cuestiones de tiempo. Les recordamos a nuestros asistentes que si alguna de sus preguntas no alcanzó a ser leída en este espacio, con gusto nuestros speakers la responderá por correo electrónico. Y la última pregunta es también para ti, Gustavo. Estas soluciones son óptimas para uso interno, pero ¿qué pasa si necesito hablar con personas de otras empresas? Ok, en la realidad, depende de la herramienta. Hay muchas herramientas que son solamente para uso interno, sí, porque hay que descargar, todas las computadoras necesitan descargar la solución, necesita agregar con las personas que van a hablar, pero las soluciones de nube, como por ejemplo el GoToMeeting o GoToWebinar, como hablamos, no necesita descargar o no necesita agregar la persona. Entonces, es muy, muy bueno, efectivo para hablar tanto interno cuanto externo. Por ejemplo, si quiero hacer una reunión en línea con una persona externa, yo puedo enviar un enlace, la persona hace clic en el enlace, ya puede mirar mi pantalla, ya puede hablar conmigo, todo sin necesidad de descargar o entonces de agregar. Entonces, sí, hoy hay soluciones como estas que estamos hablando aquí que son muy, muy efectivas para hablar con personas externas. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, pues agradecemos a todos su participación y su tiempo para acompañarnos a conocer estas interesantes tendencias. Les recordamos que en los próximos días les vamos a hacer llegar la grabación de este webinar vía correo electrónico. Agradecemos ampliamente a GoToWebinar LogMeIn su patrocinio para hacer realidad esta sesión y esperamos contar con ustedes en próximas reuniones. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.